de materializarse la intención anunciada por el gobierno de enmendar la ley de plebiscito para incluir el estatus colonial y territorial como alternativa, este plebiscito se habrá de convertir en el plebiscito de la indignidad. En tal caso, nuestro partido no solo habrá de denunciar y combatir dicho acto de sumisión y complicidad colonial, sino que promoverá una alianza con aquellos otros puertorriqueños que favorecen la soberanía nacional de Puerto Rico para llevar a cabo una campaña de boicot electoral de cara al 11 de junio o de cara a cuando sea la nueva fecha. El liderato del PNP está a tiempo para recapacitar, para anunciar su disposición de luchar y confrontar en vez de rendirse y humillarse. Este es el reto que enfrenta el gobierno y el reto que enfrenta el país. Resulta vergonzoso observar al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular protagonizar un bochornoso concurso de quién es capaz de mostrar mayor sumisión ante la voluntad colonial del gobierno de Estados Unidos. El Partido Popular implora en Washington que se incluya la alternativa del yugo colonial y el PNP acata la orden del Departamento de Justicia Federal de así hacerlo. Les recuerdo a todos que en mi ponencia ante el Senado hace apenas 3 meses, cuando se discutía el proyecto original, advertí lo que podía suceder. Decía entonces, no hay por qué suponer que el secretario de Justicia está interesado o comprometido con la descolonización de Puerto Rico. Por el contrario, el colonialismo ha prevalecido en Puerto Rico porque esa ha sido la voluntad de Estados Unidos. En 119 años, ni uno solo de los gobiernos norteamericanos se ha apartado de la política pública de mantener un régimen colonial en Puerto Rico. Huelga decir lo que ha sucedido. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado lo que yo le advertía ya en mi ponencia en el Senado. Decía yo, y continúa, la posible opinión del secretario de Justicia, estimulada por el colonialismo local, será totalmente contraria a la letra y al espíritu de este proyecto de incluir el ELA colonial. El mudo que es Estados Unidos ya comenzó a hablar, decía entonces, pero no se puede descartar que empiece a decir disparates si le conviene. Y le preguntaba yo al Senado, ¿cómo se enfrentaría entonces el gobierno de Puerto Rico? Sería esa la prueba de fuego. Y en efecto, esa ha sido la prueba de fuego. Le decía yo, ustedes deben seguir adelante con el plebiscito, excluyendo cualquier alternativa colonial. No se puede vender la dignidad y la voluntad descolonizadora de nuestro pueblo por el plato de lentejas de una aportación federal. A final de cuentas, si no nos damos a respetar, nadie nos va a respetar. Hay que ponerse de pie para descolonizar nuestra patria. Y en este momento el liderato PNP se ha puesto de rodillas junto al liderato popular. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los puertorriqueños que se oponen tanto a la anexión como al coloniaje, a que se unan al boicot electoral del plebiscito y a la complicidad del liderato popular y PNP con el gobierno y la actitud colonial de los Estados Unidos. Yo creo que las palabras que se advirtieron entonces y lo que he dicho hoy habla por sí mismo. Y estoy seguro que no importa lo que diga el liderato popular y PNP, este es el sentir de la aplastante mayoría de este pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los puertorriqueños arrodillados, sometidos a la voluntad colonial de los Estados Unidos, sin rebelarnos
y la forma de hacerlo es no participando en un plebiscito de esta naturaleza y boicotearlo. Esa es la posición del partido, que estoy seguro representa a la inmensa mayoría de los puertorriqueños, no importa su filiación ideológica. Esa es la posición del partido. Voy a dejar ahora a los compañeros para que hagan cualquier comentario que estimen pertinente. Compañero Fernando Martín. Sí, muy brevemente, lo que pudo haber sido un paso adelante importante en el reclamo de este pueblo para su descolonización, fundándose en aquella mayoría que en el 2012 reclamó el que Puerto Rico no quería seguir en la condición colonial en que estaba, parece que se va a volver un paso hacia atrás, otra vez por la coincidencia paradójica de complicidad colonial entre un partido popular que va a esconderse debajo de las faldetas del gobierno de Trump para pedir que resuciten la alternativa colonial, y entonces un partido nuevo progresista que inexplicablemente en Puerto Rico acepta esas instrucciones, y eso tenemos que repudiarlo con toda la fuerza de nuestro espíritu. Compañera María Lourdes Santiago. Saludos a todos y a todas. Hace menos de 4 meses, cuando el PNP llegó al poder, llegaron con la promesa de atender con prontitud el tema del estatus colonial de Puerto Rico. La comisionada residente anticipó que crearía una crisis en el Congreso. El gobernador Rosselló dijo que impulsaría el Plan Tennessee para confrontar a los Estados Unidos con la situación colonial. Y ahora resulta que el único plan que han tenido es el plan del arrodillamiento. A la primera señal del secretario de Justicia de Donald Trump, se han plegado, aceptando las condiciones humillantes a cambio de 2.5 millones, porque esto no hace al plebiscito vinculante, ni mucho menos. Y han aceptado incluir la alternativa territorial que supuestamente estaban comprometidos a combatir. Ahora, ha perdido el Partido Nuevo Progresista en credibilidad ante el país, pero ha perdido también el Partido Popular, porque, como dicen, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, no vaya a ser que se lo concedan. Por ir a buscar el visto bueno de la administración Trump, han recibido la notificación de que esto, como se llama, es territorio, no hay disfraz posible, ni hay posibilidad alguna de concebir tal cosa como un Estado libre, asociado, mejorado o desarrollado. Ante esta situación, el Partido Independentista está asumiendo lo que es la única posición digna: convocar a todos aquellos que, como nosotros, creen en los procesos auténticos de descolonización, al boicot electoral. Para esta faena, que se entiendan rojos y azules, el Partido Independentista puertorriqueño no va a estar participando de ningún proceso que incluya, como alegado remedio para el estatus colonial, la posibilidad de perpetuar el territorio. Compañero Juan Dalmau. Esto, como ha planteado el presidente del partido, Rubén Berrío, se anticipó. Y no solo se anticipó en el proceso de vistas públicas, no solo se anticipó en el hemiciclo, sino en reuniones con el gobernador. Se le anticipó y se le exigió que, ante cualquier pretensión de incluir la colonia, que la actitud tenía que ser desafío. Y aunque en su momento el gobernador dijo que sería así, no pudo evitar sucumbir al golpe de la potencia colonial y ha aceptado tomarse de la mano con el liderato colonial, incluir el actual estatus territorial en el plebiscito. Para el PIB eso es inaceptable, pero eso no significa que nos vamos a cruzar de brazos. Nosotros estaremos, como se ha anticipado por el presidente del partido, continuando esfuerzos
conjuntos con otros sectores que, al igual que nosotros, repudia la anexión y la colonia, para no legitimar este esfuerzo de incluir la colonia como opción y combatirlo activamente mediante el boicot. Así que yo, que he estado participando junto a otros sectores de esfuerzos conjuntos, estaré promoviendo en esos sectores el que hagamos una alianza soberana del boicot antiplebiscitario para que podamos sumar las voluntades anticoloniales en este país, para que sumemos para confrontar esta nueva pretensión de colonialismo por consentimiento. Ya esos tiempos pasaron. La guerra fue avisada, le toca al liderato popular y al liderato PNP recoger sus muertos en esa complacencia colonial. De parte nuestra, lo que vamos a sumar voluntades y a buscar incluso a esos estadistas que deben estar avergonzados con el liderato de su partido, que se ha plegado a la pretensión de la inclusión de la colonia, que no participen ni legitimen ese esfuerzo. Y aquellos que en el Partido Popular también se sienten avergonzados que su liderato esté celebrando el que se le imponga la colonia por el secretario de Justicia Federal, particularmente los sectores que se denominan soberanistas, los estaremos invitando también a que se sumen a este esfuerzo del boicot activo, que no se participe en este plebiscito, pero que no quepa duda. Nosotros enfrentamos nuestras nuevas circunstancias defendiendo los mismos principios que ha defendido el Partido Independentista desde que comenzó este proceso. La suprema definición tiene que ser mediante un enfrentamiento al poder colonial y al anexionismo, no plegándose a la política colonial de los Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese esfuerzo es que vamos a sumar esas voluntades. Así que estaremos activos, como hemos estado cuando empezó el proceso, ahora con nuevas circunstancias, pero sumando esas nuevas y buenas voluntades en contra de la colonia y la anexión, y en eso estaremos en estos próximos tiempos. Compañero Denis Márquez. Brevemente, solamente para señalar que el término de los proyectos de ley, esta tarde debería estar bajando el proyecto de ley para incluir el territorio en el Senado. Y el compañero Juan Dalmau y yo hemos anunciado que tanto en el Senado como en la Cámara le estaremos votando en contra. Y como se lo advertimos luego de la ponencia de nuestro presidente ante las vistas públicas, en ambas consideraciones de los proyectos, tanto en el Senado como en el hemiciclo, se los advertimos. Legisladores tanto del PNP señalaron que la colonia no iba a ser incluida en el proyecto y ya como se ha señalado aquí, ya la aceptaron. Nosotros, desde el hemiciclo, pero también desde la calle de rol de todo Puerto Rico, estaremos combatiendo esa pretensión y el colonialismo como siempre, que es lo que nos caracteriza. Bien, compañeras y compañeros de la prensa, bueno, ustedes han escuchado a los compañeros, han escuchado la posición oficial del partido y ahora estamos en la mejor disposición de recibir las preguntas que ustedes tengan para nosotros. Con esta nueva expresión de usted en torno al plebiscito, ¿qué va a pasar entonces con el acuerdo que había entre el PIB, a Manuel Natal y Alexandra Lugaro? ¿En qué queda ese acuerdo? Compañero. Sí, mire, como anticipé, aquí más que un acuerdo lo que había era un esfuerzo conjunto de múltiples sectores, que incluyen las personas que usted ha mencionado, al igual que otras organizaciones, sectores del independentismo, sectores dentro del Partido Popular, alcaldes del Partido Popular. Nosotros haremos el acercamiento según lo estamos comunicando hoy. No se puede decir que este es un proyecto para la descolonización inmediata, imponiendo la colonia como opción, ni plegándose a las pretensiones de la potencia colonial en que esa sea la opción a perpetuidad. Así que nuestra invitación a esos sectores va a ser continuar esfuerzos conjuntos para combatir ahora mediante el boicot esa pretensión. Y esa es la invitación que haremos como le dije, en un esfuerzo en condiciones nuevas, pero plantado el PIB en los principios de siempre. Mandando la carta con un ayudante, no con el secretario, y básicamente dejando
Así mismo es. Obviamente nos parece que es evidente cuál es el mensaje del secretario de Justicia. La política colonial de los Estados Unidos sigue donde mismo estado y por lo tanto hay que incluir la colonia. Segundo, los Estados Unidos le huyen a la estadidad como el diablo a la cruz y van a hacer todo lo necesario, como acaban de hacer, para que de forma alguna pueda pensarse que ellos van a otorgar la estadidad. Con respecto a la independencia, los Estados Unidos no tienen ningún problema, obviamente, porque la independencia es un derecho inalienable. Y por lo tanto, ahora está más claro que nunca cuál es la posición norteamericana. Favorece la colonia, rechaza la estadidad y tarde o temprano este pueblo se va a dirigir por voluntad de ese pueblo hacia la independencia. Uno de los argumentos que plantea el gobernador del liderato del PNP para apoyar las enmiendas es para que sea de alguna manera vinculante al gobierno federal. Sí. Eso es una fantasía y lo saben ellos desde entonces y se lo advertimos nosotros, no solamente en las vistas públicas, sino en la propia fortaleza a través del compañero Juan Dalmao. Eso es una mera fantasía. Vinculante quiere decir que los norteamericanos han dicho, lo que se vota en ese plebiscito nosotros lo vamos a aceptar. ¿Dónde es que está escrito eso? Lo que ellos han dicho es que van a dar 2,5 millones de pesos si se cumplen unas condiciones, incluyendo ahora el de la colonial, para entonces recibir ellos lo que sea, pero no hay ninguna vinculación de índole alguno. Eso es un engaño y una fantasía de parte del liderato del PNP. Y ahora resulta que el PNP se ha plegado ante ese engaño y para todos los efectos prácticos han seguido la voluntad colonizadora de Estados Unidos. Si van a ir, por lo menos con nosotros, obviamente, como hemos dicho, van a contar con nuestro boicot. Yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular. Eso es un asunto del Partido Popular. Pero pase lo que pase, las puertas de la estadidad están cerradas en Estados Unidos y hay que forzar a los norteamericanos para que se enfrenten al problema y hagan una verdadera oferta de las alternativas reales para Puerto Rico. ¿Cuál es la diferencia entre el boicot que ustedes están promoviendo al que estaban tratando de impulsar algunos populares la consulta anterior? Pues yo no sé si el Partido Popular estaba tratando de impulsar un boicot, pero la diferencia entre un boicot y una no participación es la no participación es algo pasivo, el boicot es algo activo, es decir, que uno hace una campaña para que la gente no vaya a votar. Esa es la diferencia fundamental. No sé cuál es la que ellos estaban promoviendo, porque la verdad que no lo dijeron. A ellos les toca decir ahora qué van a hacer. Ahora, nuestro llamado va a ser a todos los PNP y a todos los populares, y mucho más aún a los populares soberanistas, que no se presten a esta farsa, porque esto es hacer del juego colonial a los Estados Unidos que nos ha tenido así por 119 años. O nos vamos a dar a respetar a los puertorriqueños o no nos vamos a dar a respetar a los puertorriqueños, es la pregunta que va a estar. Yo sé que hay muchos PNP que están desilusionados por la posición de genuflexión de su liderato y obviamente hay muchos populares que están decepcionados por el hecho de que han ido allá a pedir que les reinstalen la colonia en Puerto Rico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Van a hacer algún tipo de esfuerzo en Washington o alguna carta que vaya a enviar al secretario de Justicia Federal para que sepa su posición? Pues yo creo que los norteamericanos están claros y han expresado su posición claramente. Obviamente nosotros seguiremos haciendo nuestras gestiones como siempre la hemos hecho para que Estados Unidos se enfrente a su obligación descolonizadora. Allá hay un proyecto de ley que especifica que Puerto Rico tiene dos alternativas, la estadidad o la independencia, y ese proyecto de ley está. En su momento, cuando el Senado y la Cámara empiecen a considerar eso, me imagino que considerarán ese proyecto de ley, haremos hincapié para esto, pero esto es un engaño para todos los puertorriqueños, todos nos debemos sentir avergonzados. Es más, yo creo que todos nos sentimos avergonzados, aún los que han dicho que creen en la colonia se sienten avergonzados por creer en la colonia. Y los que dicen que no creen en la colonia, pero aceptan la tesis colonial de Estados Unidos, se sienten más avergonzados todavía. Es decir, los populares y los PNP se sienten avergonzados todos en este momento y hay que darse a respetar. Pero en términos del efecto, cuando se hace campaña, sí se puede entonces afirmar que en efecto la gente que no fue a votar sí participó del boicot versus lo que entonces se promovía anteriormente. O sea, ese es básicamente el efecto
Pues eso es una forma de verlo, pero si, por ejemplo, los que van a votar son los estadistas nada más, que vayan y pidan la estadidad. Que echen para adelante, ¿cuál es el problema? Ahora, yo le aseguro a ustedes que la inmensa mayoría de este pueblo no va a participar en este proceso. Esa es la impresión mía por lo que he visto en el país y por la actitud de los populares y de los PNP. Pero cada uno de esos partidos tendrá que decidir qué es lo que va a hacer. A mí me gustaría que lo que hicieran es que recapacitaran en la mayoría del PNP y que echara para adelante con el plebiscito que dijeron ellos que era el plebiscito que iba a descolonizar o a ayudar a descolonizar a Puerto Rico. Están a tiempo, todavía no se ha aprobado el proyecto de ley, que echen para adelante con lo que dijeron que iban a echar para adelante, que no se pleguen, que no se conviertan para todos los efectos prácticos en cómplices del colonialismo, porque si el PNP acepta esto, lo que hace es convertirse en cómplice del colonialismo, ¿bien? Sí, yo creo que no es cuestión ¿sabes?, de ahorrarse dinero, porque creo que lo del dinero es secundario, pero lo que hay que hacer es algo para forzar al americano a descolonizar. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque si no seguimos en la colonia y ganan los inmovilistas. Por lo tanto, la alternativa es no hacer nada. La alternativa es hacer algo positivo, lo que se iba a hacer. Sí. Tenía credibilidad o porque Sí. estaba abierto a debate. Sí, sí. Eso es una posición absurda de parte del secretario de Justicia, pero yo lo dije la vez pasada, empezó a hablar, pero puede decir disparate. Todo el mundo sabe que aquí hubo un plebiscito donde participó un % altísimo y que se rechazó, y este señor dice ahora porque le conviene para meter la colonia, que aquel plebiscito pues ya tal o cual cosa. Se puede esperar de cualquier... Son los mismos que dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva y después no hubo armas de destrucción masiva. Él va a decir lo que le convenga al colonialismo, que es lo que quiere promover Mr. Trump. Y los líderes populares van y se arrodillan frente a quienes, frente a los más racistas en Estados Unidos, ¿bien? Frente a la derecha, frente a Mr. Trump para que le metan la colonia. Esos fueron los aliados del Partido Popular en Estados Unidos. Y el PNP se alía ahora a esos aliados. Increíble lo que está pasando en este país. Increíble. Vergüenza debe dar colectiva. Y yo creo que da. ¿Esto no se convertiría en cierto punto en el cuento de nunca acabar? En el cuento de nunca acabar si no hacemos nada. Pero si el PNP no se raja, como se está rajando, y echa para adelante con el plebiscito que tenía planteado, entonces podemos forzar a Estados Unidos a impulsar allá la obligación descolonizadora de ellos. O sea, hay oportunidad todavía, depende del liderato del PNP, que es el que tiene mayoría en Cámara y Senado, pero por lo que han dicho, parece que no. Parece que tan pronto el americano toca un ritmo, bailan al ritmo que le toca el americano. Y si eso es colonia, pues dejan para todos los efectos prácticos el adelanto de la estadidad a un lado y echan para adelante con la colonia. Y entonces las próximas elecciones pretenden los dos partidos coloniales, uno gobernar y quedarse con poco presupuesto que queda en Puerto Rico. De eso se trata todo esto. Esto tiene una cosa de buena, y es que va desenmascarando todo esto frente al país. Va echando para afuera todo esto y la gente se va dando cuenta de qué se trata esto. Una política colonial norteamericana y una gente en Puerto Rico que está dispuesto a cooperar con esa política colonial. Y si la colonia quiere decir la ausencia de democracia, pues el americano dice ahora, lo que van a tener allí es la ausencia de democracia, el actual estatus territorial. Y se lo ponemos ahí para que ustedes sepan que esa es nuestra política, para que sepan que no van a ganar ningún plebiscito si no incluyen el ELA. Y si incluyen el ELA, pues pierden el plebiscito de antemano. No porque vayan a sacar más o menos votos, sino que allá van a decir, eso no es suficiente. De eso se trata todo esto. La verdad que es una vergüenza y un descaro. Y el que no se dé cuenta está ciego. Hoy en el Senado, una última pregunta, hoy en el Senado se va a debatir lo que es el proyecto, ya se les entregaron las enmiendas. Aún no se nos han entregado las enmiendas a los senadores. Yo sí recibí comunicación de presidencia que se estarán trabajando y se va a convocar una reunión ejecutiva durante la sesión para que
tengamos oportunidad de ver las mismas. Pero hasta el momento yo no he tenido acceso a ellas. Gracias. Me río porque es una cosa tan clara y tan evidente. Hay un viejo dicho panameño que dice que con párvulos pernocta, antihigiénico alborea. ¿Eh? Lo que quiere decir esto, que el que sigue embachado en la colonia se va a ensuciar los pies. Y eso es lo que está pasando. Y don Pedro, el que empieza a resbalar, no para hasta que se escocota. Están los PNP por meterse a colonialistas. Siempre han sido, pero en cuanto a la culminación. Ahora es en cuanto a aceptar el ELA. Una cosa increíble. Después que han prometido que era descolonización inmediata y que vengan con este cuento ahora de decirle vamos a aceptar al americano por 2 millones de pesos lo que diga. Es una cosa, la verdad que es bochornosa. Los PNP serios, y hay muchos PNP serios, se tienen que sentir hoy en día totalmente defraudados. Y obviamente ni hablar de la gente del Partido Popular que cree en la descolonización. Los únicos que pueden estar celebrando fatulamente son los que no tienen ningún problema con la colonia, los inmovilistas. Que los americanos les han dicho, la alternativa de esta gente es la alternativa que nos gusta a nosotros. Eso lo hemos sabido por 119 años, por eso es que hemos sido una colonia por 119 años. Y lo han vuelto a repetir. Y hasta que empujemos a los americanos internamente en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, internacionalmente, para que digan cuáles son las alternativas verdaderamente descolonizadoras, en Puerto Rico vamos a seguir en el lapachero de la colonia.